En esta ocasión vamos a estudiar la lección 1.3, centro de un polígono regular. En el problema de inicio nos dice el problema que Marta hizo octágonos regulares como adornos para decorar. Ella dibujó un círculo y luego lo dobló y lo recortó como se muestra. Para poder entender este ejercicio es necesario que ustedes lo hagan. De hecho, si solamente escuchamos la explicación o lo que yo pueda decir, realmente no le van a encontrar sentido, no lo van a entender. Entonces lo que yo les aconsejo es que dibujen una circunferencia en una hoja de papel, tal y como está aquí. Dibujen la circunferencia en la hoja de papel. ¿Cómo se dibuja una circunferencia? Bueno, pueden utilizar el compás. Solamente ubican la punta del compás en un punto, que en este caso va a ser el centro, y luego con la punta del lápiz trazan la circunferencia. Eso es algo ya creo que conocido por todos, el uso del compás. Es el instrumento más sencillo, digamos, para poder utilizar. Entonces la punta del compás en el centro y luego con el compás abierto, obviamente, pues trazan la circunferencia. Ahora, cuando ya tengan trazada la circunferencia, hagan una línea recta, tal y como está aquí, pero que la línea recta pase por el centro. Es esta línea punteada que está acá. Ustedes, aunque no la hagan punteada, no importa. La idea es que esa es la dirección en la que van a doblar. Es más, ni siquiera necesita trazar la línea, solo lo dobla por la mitad exactamente por el centro. Pero si para guiarse necesita escribir esa línea, escríbala, no hay ningún problema. Puede trazar la línea y sobre esa línea doblar a la mitad. Es decir, esta mitad doblarla para abajo, ¿verdad? Cuando haga esa parte, le va a quedar así. Aquí ya está doblada la página. Entonces, volvemos a doblar. Vamos a trazar esta línea que va a ser el eje por el cual vamos a hacer el doblez. Entonces vamos a doblar a la mitad. Es decir, sobre esta línea vamos a hacer el doblez. Entonces volvemos a doblar a la mitad sobre esta línea. Y al volver a doblar a la mitad, les va a quedar esto. Cuando ya lo tengan de esta manera, entonces van a volver a doblar por la mitad. Trazan esta línea para volver a doblar por la mitad. Entonces doblan esta esquina, ¿verdad? La vuelven a doblar perfectamente. Y ya cuando la tengan de esa manera, les va a quedar esta figura. Es decir, la vamos a doblar primero una vez, de ahí 2 veces, luego 3 veces. Después de 3 veces que lo doblemos en la mitad, vamos a llegar a esta figura. Entonces, ahora solamente agarramos una tijera y hacemos el corte, tal y como lo ven aquí. Hacemos el corte. Al hacer el corte, lo abren y cuando lo abran, les va a quedar esta figura. Esa figura es un octágono porque tiene 8 lados. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el octágono. Recuerden que en la clase anterior definimos las características de las figuras regulares, de los polígonos regulares. Y en los polígonos regulares definimos que todos los lados son iguales y también cada uno de los ángulos son iguales. Por eso se llaman regulares. Preguntas. En el caso del literal A, ¿qué representa el punto O a simple vista? Pues el punto O, que sería este de acá, ¿verdad? Representa el centro, es este punto. Es el centro de la circunferencia original, pero también es el centro del octágono. Luego, ¿qué característica tienen los segmentos que se forman acá? Han puesto todas estas letras. OA es este segmento. OB es esta línea punteada. OC es esta. OD es esta otra. OE es esta otra. OF es esta otra. Y OG es esta otra. OH es esta otra. Entonces, cada una de las líneas punteadas que ustedes ven acá tienen una característica, que todas tienen la misma medida. Estos son los dobleces. Cuando usted lo abra, todas estas líneas punteadas van a ser los dobleces que hizo.
usted puede agarrar una regla y medirlos. Y cuando los mida, se va a dar cuenta que tienen exactamente la misma medida. Entonces, como tienen exactamente la misma medida, lo mismo va a pasar con los ángulos. Los ángulos son las aberturas, ¿verdad? Aquí me dice qué características tienen los ángulos A, B, C, D, E, F, G y H, las letras minúsculas. El ángulo A, el B, el C, D, todos esos ángulos resultan ser iguales. Son de la misma medida. Entonces podemos analizar esas características a partir de la figura. Lo recomendable es que ustedes vayan midiendo con su regla después de haber hecho ustedes los dobleces y haber formado el octágono de la misma manera que lo fuimos describiendo. El punto O es el centro del círculo y del octágono regular, tal como lo explicamos. Al medir cada uno de los segmentos, ustedes van a notar que cada segmento es el mismo y también cada uno de los ángulos, como lo acabo de explicar, resultan ser de la misma medida. Es decir, todos estos dobleces son de la misma medida y las aberturas o los ángulos que se forman son de la misma medida entre sí. Entonces, ya para concluir, vemos que en un polígono regular, los segmentos entre el centro del polígono y cada vértice tienen la misma longitud, que son estas líneas, ¿verdad? Luego, los ángulos del vértice con el centro tienen la misma medida, que es lo mismo que acabamos de explicar. Se refiere a estos segmentos son iguales y los ángulos que se formaron son iguales entre sí. Ahora ustedes tendrían que resolver los ejercicios de la página 28 a partir de la información que les acabo de dar. Entonces ya ustedes ven, no tienen que dibujarlo, simplemente vean, aquí están todos estos segmentos. Entonces ya se les explicó a ustedes que todos esos segmentos son iguales. Ya se les explicó que cada uno de los ángulos que se forman son iguales. Entonces, a partir de estas dos cosas que acabamos de explicar, usted puede resolver perfectamente estos dos problemas de la página número 28.